Hola familia, somos los pastores Miguel y Laura. Me da mucho gusto que estén aquí. Y tenemos un mensaje para ti, esperemos que sea de mucha bendición y te invitamos a que te suscribas, que invites a tus amigos y tus familiares. Esperamos que lo disfrutes. Buenos días, iglesia. La verdad me siento muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Los extraño muchísimo, pero creo que este tiempo ha sido un momento en el que hemos podido crecer como iglesia, hemos podido crecer personalmente, espiritualmente. Hay muchas cosas que hemos aprendido y justamente Dios me puso en mi corazón a hablar de este tema, del tema que les voy a compartir hoy, porque es algo que ha estado trabajando conmigo, y no solo en esta época, sino durante mucho tiempo, pero la verdad es que en estos meses, en estas semanas que hemos estado pues en cuarentena, ha sido algo que ha reforzado, que ha tatuado, clavado en mi corazón en estos días. De hecho, para los que me conocen, saben que soy una persona que se la pasa de un lado al otro. Y me encanta estar corriendo. Bueno, no me encanta estar corriendo, pero la verdad es que lo hago. Me encanta estar ocupada, me encanta despertar y saber qué es lo que voy a hacer durante el día. Y de hecho, soy esa persona que tiene como planeado lo que va a hacer y sus actividades, lo que, no sé, me encanta planear todo. Y soy una persona que tiene como muy, no sé, a lo mejor en mente todo lo que quiere hacer, todo lo que quiere lograr. Me gusta tener metas, me gusta tener como todo establecido. Y ahorita ya es algo que he trabajado, pero antes me frustraba muchísimo cuando ninguno de mis planes salía. Y no sé si te ha pasado que tú planeas a lo mejor un día y nada de lo que tú planeaste está saliendo como lo habías pensado. Y a mí eso solía frustrarme demasiado. Me costó mucho trabajo entender que los planes de Dios son diferentes a mis planes, que los tiempos de Dios no son mis tiempos, que sus propósitos no son mis propósitos. Y lo que a mí me gustaría que sucediera no es quizás lo que Dios quiere que suceda en ese momento o a lo mejor cuando a mí me gustaría que pasara. Y justamente voy a hablar de un tema y voy a usar un ejemplo que no podría haber mejor, y es Sara, es la vida de Sara. Entonces, yo creo que pues muchos ya conocen la historia de Sara y de Abraham, pero hoy quiero que la recordemos un poquito. En Génesis, Abraham es llamado a dejar la ciudad en la que él vivía junto con Sara. Fueron llamados más o menos cuando tenía Sara 60 años y Abraham unos 70 años, tenían 10 años de diferencia. Y son llamados a dejar la tierra en la que estaban, que es la ciudad de Ur. Estuve investigando un poquito y Ur, por muchos arqueólogos, es considerada una ciudad muy bonita, que era, a lo mejor podríamos pensarlo como de clase alta. Tenían muy bonitas casas, era una ciudad muy bella y Dios los estaba llamando a irse de ahí. Y básicamente Dios les estaba pidiendo que renunciaran a su comodidad, que renunciaran a todas sus pertenencias, que renunciaran a su familia, a todo lo que ellos conocían hasta ese momento. Y me encanta muchísimo porque yo no me imagino que la respuesta haya sido inmediatamente un sí. No me imagino que haya sido de que Dios les dijera, necesito que dejen todo y vayan de nómadas y caminen para que lleguen a una promesa que tengo para ustedes. Yo creo que en un principio ha de haber sido complicado. Yo no me imagino que me digan, deja todo y ya. Yo de un día a otro ya me siento contenta. La verdad es que yo creo que fue una decisión difícil que Dios le pidió a Abraham, y Sara tuvo que tomar una decisión junto con Abraham. Algo muy importante que quiero mencionar es que cuando Dios les pide que dejen esta tierra, les da, yo veo que 3 promesas. La primera es la promesa de una tierra, de llegar a una tierra prometida, a un lugar que Dios tiene preparado para ellos. La segunda les promete una gran nación. Les promete que van a tener muchas personas siguiéndolos, que van a estar en un lugar y ellos van a dirigirlo. Y por último, les promete una descendencia. Y de hecho, les promete una descendencia tan grande como las estrellas del cielo.
como muchos de nosotros sabemos, Sara era estéril. Y yo creo que para cualquier mujer esto es muy difícil. No creo que sea algo fácil, como en tu vida personal, aceptar que no puedes tener descendencia. Sin embargo, para una mujer hebrea era mucho más que eso. Para una mujer hebrea que son a lo mejor socialmente conocidas por tener muchos hijos y familias grandes, era un castigo, por así decirlo. Era como una desaprobación divina que ella tenía. Y en muchas partes de la Biblia podemos ver que a Sara le cuesta mucho trabajo y este era su mayor pesar de todos. Su mayor pesar es que no podía tener descendencia. Entonces, cuando ellos se van de Ur, que es en la ciudad en la que ellos estaban, ellos ya tenían la promesa de Dios de tener una descendencia y una gran nación. Yo me imagino que ha de haber sido confuso para Abraham y para Sara tomar esa promesa y sabiendo que Sara era pues infértil. Yo no creo que haya sido fácil, pero podemos ir a Génesis 17:16. Esto es más adelante y dice: yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, yo la bendeciré y ella será la madre de las naciones, los reyes y los pueblos que de ella nacerán. Aquí ya Dios les está prometiendo una descendencia, esto es años más adelante. Sin embargo, esta promesa ya se las había hecho desde que ellos salieron de Ur de nómadas. Esta promesa es ya una confirmación a lo que él había dicho. La verdad es que recorrieron muchos años, caminaron demasiado, estuvieron en Canaán, estuvieron en Egipto, pasaron mucho tiempo para que esta promesa se confirmara, pero es una promesa que ellos ya tenían desde antes. Y yo quiero que tomemos en cuenta esta promesa que ya tenía desde que salió de Ur y en este momento Dios se la está confirmando. Y esto todos lo sabemos. Sara, su primera reacción fue reírse porque pues humanamente era imposible que ella tuviera hijos. Punto número 1, porque ella era estéril. Y punto número 2, ella, cuando Dios les da ya esta promesa, ella ya tiene 90 años. O sea, no es por nada, pero yo he escuchado a gente que les dice, no sé, alguien como de, no, pues ya ten un hijo, ¿no? Y tienen 35 años y dicen, no, es que ya, híjole, no sé si a mi edad lo logre. A 40 años ya es como, uy, no. Yo no me imagino la reacción de cualquier mujer a esta promesa y que no se ría. La verdad es que puede ser humanamente cómico decir, o sea, ¿que voy a qué? ¿Yo a mi edad voy a quedar embarazada? No, pues no. Y quiero que tomemos en cuenta que cada promesa que Dios nos da es un milagro en proceso. Es un milagro que va a suceder, pero a lo mejor nosotros no lo estamos viendo. Para muchos que me siguen en redes sociales, el día de ayer compartí una pregunta porque me gustó la idea de poder conocer un poquito de lo que la gente piensa de esto, ¿no? Y les pregunté, ¿qué es lo que hacemos cuando no vemos la respuesta de Dios? Y lo voy a unir un poquito a la historia de Sara. ¿Por qué? Porque muchas respuestas que me dieron son respuestas que yo vi que Sara tuvo. Son respuestas que cuando Sara no vio la respuesta, cuando no vio una promesa cumplida, pasó. Y quiero que las tomemos en cuenta por una razón principal, porque somos humanos y a todos nos ocurre esto. Entonces, cuando no vemos la respuesta de Dios, comenzamos a ver respuestas, entre comillas, donde no hay respuestas y no vienen por parte de Dios. De hecho, durante mucho tiempo, Abraham y Sara pues sabían que iban a tener una descendencia, ¿no? Porque Dios se los prometió una descendencia muy grande y shalala.
Y entonces ellos comenzaron como a ver opciones, como a lo mejor Eliezer puede ser un prospecto para que se cumpla la promesa de Dios de una descendencia, ¿no? Y esta Sara también pensó en su sierva Agar, así como de, no, pues a lo mejor Dios va a cumplir su propuesta por aquí. Y yo creo que nosotros hacemos mucho eso. Dios nos promete algo y comenzamos a ver respuestas que no son las respuestas, son nuestras respuestas lógicas, ¿no? Ellos veían que pues Sara era estéril y decían, bueno, pues a lo mejor si vamos a tener una descendencia, pues va a ser por aquí. Y ¿cuántas veces nosotros, al no ver lo que nos gustaría que estuviera sucediendo, comenzamos a hacer esto? Comenzamos a decir como de, uy, no, Dios no me abre esta posibilidad de trabajo que he estado orando, pero pues yo veo que la respuesta es más para irme por acá. Y entonces comenzamos como a nosotros dar la respuesta que no viene por parte de Dios. Otra cosa que hacemos cuando no vemos su respuesta es dudar. Por supuesto que todos dudamos, ¿no? O sea, no creo que estemos en un tiempo de espera donde Dios nos está pidiendo fe y nos sintamos tranquilos. O sea, no, yo creo que humanamente e incluso el enemigo puede usar esta arma en contra nuestra de hacernos dudar, de decir, pues quizás la descendencia no era para mí, ¿no? Quizás esa promesa se la dio a Abraham y a mí no. Quizás esa promesa pues no va a suceder en mi vida. Y yo me he sentido así. Yo hay muchos momentos en donde he dudado no de mí, pero sí de a lo mejor de la promesa que Dios ya me había dado. Otra cosa que hacemos, y esta me encanta porque es muy cierta, es adelantarnos a lo que Dios ya prometió. Sara, viviendo en Canaán, tomó a su sierva Agar, como muchos sabrán, y se la dio a su esposo y le dijo, pues ya con ella toma tu descendencia, ¿no? O sea, yo no veo que la promesa de Dios se cumpla, entonces pues ya, ándale. Esta decisión le costó no solo sufrimiento y dolor de ver que sí tuvieron un hijo, no solo le costó el dolor de ver que ella era estéril y que se lo recordara la decisión que tomó, también perdió muchos años debido a esto. Por esta decisión ella cayó en maldiciones, cayó en cadenas. ¿Y cuántas veces tú y yo nos adelantamos a algo que Dios ya nos dijo? ¿Cuántas veces decidimos mejor tomar decisiones para que se cumpla la promesa? Entre comillas, porque solo es humano, es una respuesta que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces comienzas a decidir antes de esperar a Dios? Otra cosa muy importante, y esta también me la escribieron por ahí, es reclamarle a Dios. Esta, de verdad, yo creo que no puedo decir que todas las personas la hacemos, pero sí creo que muchas personas vemos que no está sucediendo lo que nos gustaría y le reclamamos a Dios y le decimos, es que, ¿cómo es posible que me hagas esto? Yo creo que es de las respuestas más humanas y genuinas que podemos tener. Y no quiero decirte esta respuesta como si fuera algo negativo. Claro, no es la mejor respuesta que podemos tener porque habla de un corazón a lo mejor impaciente. Pero sí quiero que sepas que todas estas cosas que estoy mencionando son cosas a lo mejor que son parte del proceso que tú humanamente vas a tener antes de ver una promesa de Dios en tu vida. Es normal si tú le has reclamado a Dios. Es normal también si has llorado. Por ahí me escribieron que lloran mucho cuando no ven la promesa de Dios. Y sí, o sea, yo me súper identifico. Yo claro que lloro. Es doloroso, es frustrante. Como les comentaba, yo soy una persona que antes, la verdad, les digo que es algo que Dios ha trabajado mucho. Me gustaba que todo estuviera en mis manos. Pero por supuesto que hay muchas cosas que no están en mis manos.
Hay muchas cosas externas que yo no puedo controlar y que a mí me alteraban, me frustraban, me enojaban, me hacían llorar, me hacían quebrarme. Y claro que he llorado, porque las cosas que a mí me gustaría no son siempre. Otra cosa que hacemos es, esta me encanta, también es muy cierta, me la escribieron de hecho varias personas, es creemos que al no haber respuesta, esa es la respuesta. ¿Cuántas veces Dios está esperando que tú seas paciente? Y tú ya crees que ese periodo de tiempo es la respuesta y es un no a tu promesa. Y entonces a lo mejor tú estás orando, no sé, por provisión. Y no hay provisión en un mes, en 2 meses. No sé cuánto tiempo pueda pasar, en un año. Y entonces tú ves que la respuesta de Dios es, no te voy a dar provisión. Y yo creo que esto también lo hacemos mucho. Tomamos nuestro tiempo de espera como una respuesta por parte de Dios, cuando hay que ser sabios y diferenciar cuando la respuesta es no y cuando la respuesta es espera. Este no es el tiempo en el que esto suceda. Espera, sé paciente. Por último, esta respuesta, de hecho me la dio la pastora justo antes de arrancar la predicación y no pude dejarla a un lado porque es la mejor respuesta que tuve, si les soy sincera. Y es que cuando no vemos la respuesta de Dios, dejamos de orar y comenzamos a clamar. Es muy cierto, yo no creo que haya personas que no vean la respuesta de Dios y se queden tranquilos. Yo no creo que sea fácil recibir un tiempo de espera cuando te urge la promesa, te arde en el corazón que se cumpla y no ves nada y te quedes como de, bueno, seguiré tranquilo aquí sentado pacientemente orando. Yo creo que no. Yo creo que hacemos todas las anteriores, pero todas las anteriores nos llevan no a volver a orar, nos llevan a de verdad hincarnos y clamar por esa promesa. Y clamar, de verdad, decirle, Dios, por favor, que se cumpla. La anhelo. Yo no sé qué anheles tú el día de hoy. Yo no sé cuál sea tu promesa. Pero yo creo que si ya hiciste todas las cosas que mencioné antes, es momento de que dejes de orar y comiences a clamar. Y comiences a decirle a Dios, Dios, me urge. Porque veo en esta respuesta, cuando no vemos que Dios contesta, al comenzar a clamar, es el cierre de todas las anteriores. Cuando me iban escribiendo lo que hacían, yo con muchas me reía porque decía, no inventes, sí, lo he hecho. Sí, me identifico con esta, ¿no? Sí, yo también he dudado. Sí, en algún punto yo también le he reclamado a Dios. Pero yo creo que entendemos lo que es la paciencia, lo que requiere, más bien que nuestra promesa requiere fe de nuestra parte, y entonces culminamos con dejar de hacer todo lo anterior y comenzar a clamar. Algo que me asombra de Sara es que siguió a su esposo, siguió a Abraham en todas las decisiones que él tomó. Abraham le decía, no digas que eres mi esposa, ¿no? Cuando llegaron a Egipto, me parece. Y dice, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, porque si no me van a matar. ¿Y qué hizo Sara? Obedeció. Sara, deja toda tu familia, deja tu casa, deja tus pertenencias y vámonos de nómadas, sin saber a dónde ir, sin tener una casa. Y Sara fue. Y así estuvieron, pasaron muchos años. Y cuando llegaron a Canaán, más bien después de ir a Egipto, Sara ya tenía 90 años. Dios le prometió a Isaac y hasta sus 91 años se cumplió. Entonces quiero como que analicemos un poquito esto, porque desde que se salieron de la ciudad en donde ellos habían tenido toda su vida, fue hace 25 años,
o sea, si estamos hablando de que Sara tenía 90, 25 años antes ella salió de Ur y ya Dios le había prometido que le iba a dar una descendencia. A sus 90 le promete específicamente a Isaac. Y es cuando ella se ríe. Y yo creo que no solo se ríe por ser estéril, yo creo que también se ríe porque dice, oye, me prometiste una descendencia desde hace muchísimo tiempo y ahora sí me dices que voy a tener específicamente un hijo. Yo creo que Sara se sentía confundida y la mejor forma que tuvo de expresarlo fue riéndose. Y muchos dicen como que esta risa significó como lágrimas. Muchos dicen que su risa fue no tener fe. Pero yo creo que si Sara no hubiera sido una mujer de fe, ella no se hubiera salido de Ur. Yo creo que aquí simplemente es una reacción humana que ella tiene de reírse, de decir, pues sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo me lo vas a dar? Yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo has esperado por tu promesa? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2 meses? Sara sí se desesperó porque Dios le prometió a Isaac y al año le cumplió su promesa. La verdad, si lo pensamos, no fue tanto. Pero si pensamos que desde hace 25 años se salió y dejó todo por seguir a Dios, sí es mucho tiempo. Es muchísimo tiempo. 25 años esperando una promesa. Y yo me desespero con no verla en un día. La verdad. Muchas veces yo me considero una persona paciente, pero veo mi paciencia en medio de las pruebas y digo, no lo soy. Me falta. Y yo veo que Sara fue paciente, tuvo fe, obedeció. Sí cometió errores, porque todos somos humanos y cometemos errores. Es normal que le reclames a Dios, es normal que dudes, es normal que te equivoques, pero no pierdas la fe, no pierdas el enfoque de la promesa que Dios ya te dio. Isaac era la clave en el pacto de Dios con Abraham, pero fue la promesa cumplida para Sara. Tenemos que entender 3 puntos muy importantes para fortalecer diariamente nuestra fe. La primera es muy importante y de verdad quiero que en este punto te enfoques, claves tu corazón. Y es que tú y yo somos portadores de una promesa. Amén. Siempre. Tú naciste y ya tenías una promesa en tu vida. Somos portadores de una promesa y quiero que pienses cuál es esa promesa que a lo mejor Dios te dio desde hace mucho tiempo o hace poco tiempo. Quiero que la tomes y la pongas en tu corazón, que la abraces en este momento, que la tengas en mente, porque yo creo que a veces también una defensa que tenemos es olvidar, entre comillas, la promesa que Dios nos dio. Entonces quiero que en este momento lo traigas a tu mente, lo recuerdes el momento en el que Dios te dio esa promesa. Y vamos a ver los siguientes puntos. El segundo punto es que se requiere tu obediencia para que se cumpla esa promesa. Si Sara no hubiera sido obediente, quizás Isaac no hubiera llegado a su vida. Si a lo mejor Sara no deja toda su vida por seguir a Dios, por caminar al lado de su esposo que Dios le dio, yo creo que Isaac no hubiera llegado. Y de hecho, cuando Sara es desobediente y entrega a su sierva Agar, dice la palabra de Dios que la promesa no se cumple exactamente como Dios la tenía pensada. De hecho, Sara pierde un par de años por haber tomado esa decisión. Entonces, hay que tomar en cuenta que una promesa no va a llegar con desobediencia. Y esto es súper importante porque a veces nos encantaría ver la promesa de Dios. Ay, sí, pero estamos bien cómodos, lejos de Dios, haciendo lo que se nos antoja y decimos, ay, pues de aquí a que llega mi promesa, a lo mejor voy a vivir mi vida como a mí me gustaría vivirla. Y no, hay que obedecer a Dios, hay que seguir firme, porque a lo mejor la fe no solo es esperar qué va a suceder, no solo es estar convencido de que Dios lo va a lograr. Yo creo firmemente que la fe también es caminar en obediencia a Dios. Y es la más difícil de todas. Es la más difícil.
El punto número 3 es que va a llegar y no en nuestro tiempo. Yo creo que este punto es muy difícil de que lo entienda nuestro corazón, nuestra humanidad. A lo mejor nuestro espíritu sí lo entiende y dice, pues sí, ¿no? Todo funciona en el tiempo de Dios. ¿Y realmente entendemos el tiempo de Dios? ¿Realmente estamos esperando en el tiempo de Dios o estamos impacientándonos en nuestro tiempo? Cuando yo tenía 2 años de edad, me diagnosticaron una enfermedad que es epilepsia. Y varios ya conocen un poquito de esta historia. Los pastores la han contado un poco. Y me dijeron los doctores que se me iba a quitar porque era infantil, entonces que a lo mejor podía solo ser una etapa. Y sí, fue solo una etapa. Se me quitó como a los 8 años, yo creo, 9 años más o menos. Y a los 11 años volví a tener una crisis epiléptica. Y en la iglesia una persona se acercó conmigo, yo estaba pasando un duelo por decir, oye, pues otra vez lo tengo, ¿no? No se me quitó. Y los doctores decían que si se me volvía a presentar Dios, más bien, si se me volvía a presentar ya no había nada que hacer. Y cuando yo llego a la iglesia después de recibir esa noticia, pues ya saben, ¿no? La verdad yo no estaba muy contenta, yo estaba muy triste, era muy pequeña además y estaba muy enojada con Dios. Y una persona se acercó y me dijo, de verdad, de esas respuestas que yo creo que estando enojados nos enojan más, y me dijo, Dios te va a sanar, Dios promete para ti salud, promete una vida larga, promete una vida estable. Yo no me reí, yo me enojé. Mi reacción, en lugar de reírme como Sara, yo me enojé. Yo dije, qué fácil es decir esto cuando no lo estás viviendo. Qué fácil puede ser para una persona decirte que Dios te está prometiendo algo y tú estar viviendo en pleno valle de sombra. Yo me enojé muchísimo, me desesperé. Comencé a tomar medicamentos, fuimos al doctor, pasó mucho tiempo y a lo mejor hablo de mucho tiempo para mí, ¿no? Porque yo tenía las crisis, yo tenía la enfermedad y es eterno. Y me acuerdo mucho que yo ya no creí que Dios me iba a sanar. O sea, yo la verdad no te puedo decir, tenía mucha fe, pero lo que sí no hice fue alejarme de Dios. Y me costaba mucho trabajo porque constantemente le reclamaba. Y a lo mejor tú te sientes igual y pensaste lo que yo pensé, que yo decía, es que si Dios me ama, ¿cómo me hace esto, no? Y muchos lo pensamos, muchos podemos decir, si Dios realmente me ama, ¿por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué no responde mi oración? ¿Por qué no cumple su promesa? Sara se cuestionó porque ella era estéril, si le quería dar una descendencia grande. Pasaron, de que me lo volvieron a diagnosticar, pasaron 3 años para que yo recibiera mi promesa cumplida. Y fueron los 3 años más largos de mi vida. No llegó esa promesa en el tiempo que a mí me hubiera gustado que llegara, pero llegó. Me gustaría que fuéramos a Hebreos 11, versículo 8. Dice, por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11, escucha esto. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Está bien que cuando recibas tu promesa a lo mejor dudes, a lo mejor te rías, a lo mejor te enojes, a lo mejor no lo creas.
es normal, pero yo creo que hay que permanecer creyendo que quien nos lo está prometiendo es fiel y ha sido fiel y ya ha hecho promesas a lo mejor en tu vida que tienes que traer a tu mente y que tienes que guardar en tu corazón y decir, Dios ha sido fiel, o sea, a lo mejor no ha cumplido esta promesa, pero sí me ha dado comida, sí me ha sustentado acá, tengo trabajo, tengo hijos, tengo una casa. Y yo creo que eso alimenta nuestra fe. Recordar lo que Dios es, recordar lo que ha hecho por nosotros. Sara a mí me desafía muchísimo ver su fe, me desafía mucho su caminar, y que hoy en día consideramos a Abraham el padre de la fe, y eso hace a Sara la madre de la fe. Yo quiero ser como Sara, que mi fe desafíe la lógica humana, que mi fe desafíe un diagnóstico que me dio un doctor, a lo mejor para toda mi vida. Quiero que mi fe siempre siga la voz de Dios, pero sobre todo, que mi fe se vea cuando mi promesa no se ve. En Hebreos 11:33, con esto quiero cerrar, me quiebra, dice: por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Iglesia, eso hace la fe. Dicen por ahí que la fe lo puede todo, que la fe conquista reinos, la fe alcanza promesas. Que tu fe sea tan grande que de verdad arrase y llegue a la promesa, que sea inmensa, que no sea pequeña y se tarde años en llegar, que la alcance. La fe sacó a muchos de la muerte. La fe hoy en día de hecho nos da vida eterna. ¿Qué no puede hacer nuestra fe? Iglesia, que tu fe sea capaz de todo esto y de mucho más. Que tu fe sea constante, que tu fe sea firme como la de Sara. Que tu fe quite todo temor, toda duda y cumpla esa promesa que tú ya eres portador. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú has hablado esperanza, tú has hablado fe a mi vida. Padre, hoy quiero orar que tú me des esa fe como la de Sara, inquebrantable, constante, una fe obediente a tu voz, Padre Santo. Hoy reconozco que he dudado de tus promesas, reconozco que no sé si se va a cumplir, reconozco que he dudado de ti. Reconozco, Padre, que quizás he sido desobediente en esta época en la que me estás pidiendo paciencia. Padre, reconozco que tengo miedo y que no sé si eso que ya me prometiste se va a cumplir en mi vida, Padre Santo, pero dame el corazón de Sara, dame esa fe, Padre Santo. Quiero creer en tus promesas, quiero saber, Padre Santo, que tú ya prometiste y eso que me prometiste lo vas a cumplir como ya lo has hecho antes, Señor. Hoy me pongo en tus manos, Señor, y yo declaro sobre cada vida que está escuchando este mensaje, sobre cada persona, Padre Santo, que tú abres sus corazones, que tú estiras su fe, Padre, para alcanzar esas promesas de las que son portadores, esas promesas que tú ya les has dado, esa promesa en la que ellos en este momento están pensando, Señor. Tú les das esa fe
inquebrantable, esa fe que arrasa con todo, esa fe que quita temor, que quita miedos, que quita dudas, Padre Santo, y cumples tu promesa en cada vida. En el nombre de Jesús oramos.